dando la construcción, pues luego un poco más adelante se puede, o sea, nos podría ayudar, ¿vale? Pues yo tomo nota porque llegará el momento de que vamos a necesitar ese tipo de ayuda. Vale, pues ahí lo dejo. Bueno, somos 10 participantes, ya ha pasado un minuto la hora, convendría empezar, Bueno, quizá. 5 minutos de cortesía o 4 o lo que Vale, venga, queramos. cuatro más. Es que, bueno, como Javier se tiene que ir y es el principal speaker, ¿no? de esta sesión, yo voy a hacer una introducción, pero luego le voy a dejar la palabra a él para que cuente lo importante, ¿no? Y como él tiene el límite de las 6:30, pues que no se nos vaya, ¿no? La hora. Somos 10, no sé si es mucho, poco, lo esperado. ¿No te han confirmado los asistentes? No, bueno, mandé el mensaje y no tengo feedback, salvo de Ricard, que me dijo que podía estar media hora y que, bueno, que él está Bueno, aquí con pues nosotros. cuando queráis empezamos. Si acaso, vale, voy a empezar y voy a compartir pantalla, que tengo unas cuantas diapositivas. Bueno, como siempre, esto no funciona. Aquí pues nos ven y ves tú también. Ahora. Bueno, pues nada, comienzo. Como se está grabando, de todas formas, los compañeros que no puedan asistir desde el principio, pues lo pueden ver en la grabación posteriormente, ¿no? Entonces, quería primero hacer un resumen de la actividad actual del grupo y luego, bueno, pues pasar a comentar los temas de los que se va a hablar hoy. Entonces, diré un poco cuál es uno de los temas centrales, que es el problema con las cámaras estas que tienen el obturador de persiana, ¿no? El rolling shutter. Pero bueno, lo haré muy por encima y especialmente en relación con los valores de O-C que calculo yo con los contactos que me pasáis, que creo que tienen una señal relativamente clara de este problema que tenemos con estas cámaras, ¿no? Con rolling shutter. Y luego también Javier nos hablará de la construcción de su flasher para el que quiera implementarlo, ¿no? Entonces, bueno, la actividad del grupo hasta abril del 24, ya sabéis que se publicó en la revista Etoile du, y luego a partir de ahí, pues ya hay recogidos 120 contactos, más o menos. Hay alguno más que tengo que procesar. Sería desde abril del 24, o sea, en menos de un año, lo cual, bueno, pues está bastante bien, ¿no? Entonces, en las líneas actuales, como sabéis, se sigue publicando la lista de objetivos que incluyen estrellas dobles del catálogo WDS, con idea de calcular, obviamente, la astrometría, y se han obtenido unos 70 contactos sobre 32 estrellas dobles en este segundo periodo, ¿no? Desde abril del año pasado. Y un conjunto importante de estas estrellas, que últimamente me estoy animando a poner en la tabla de sugerencias, son las estrellas con tipo OCC, que son las binarias que fueron, digamos, descubiertas mediante una ocultación. Hasta ahora, desde el inicio del programa, hemos estudiado 60, de las cuales solo 3 hemos podido detectar duplicidad, ¿no? Y por tanto, bueno, pues hacer algo con ellas, ¿no? Este es un número, bueno, muy bajo, que indica que estas estrellas o bien no son accesibles por alguna razón,
posiblemente por ser muy cerradas, o es que algunas de ellas no son reales como yo como yo sospecho, ¿no? Por ejemplo, en este gráfico que está sacado del catálogo WDS, entonces he extraído las estrellas OCC y se ve claramente que hubo como una especie de entusiasmo, ¿no? En los años 20 y 30 con las ocultaciones lunares, y estos son descubrimientos hechos de estrellas dobles con la técnica de ocultaciones lunares, pero en el visual, ¿no? Con todos los problemas que eso tiene, ¿no? Porque, bueno, ver una estrella doble cerrada visualmente pues, debe ser algo muy complicado, ¿no? Y, de hecho, bueno, hay literatura sobre eso, ¿no? Sobre los problemas que llevan, ¿no? Y luego también hemos explorado, bueno, de estas hemos explorado algunas. Esto está en verde. Esto es digamos, el histograma. El rojo es la distribución por años de esas estrellas, ¿no? En el catálogo, ¿no? Entonces se ve, bueno, este pico hacia los años 30 y luego ya hacia los años 70 pues hubo una actividad bestial. Esto ya está hecho con fotometría fotoeléctrica, ¿no? Y, bueno, en sucesivas oleadas a lo largo de las décadas hasta acabar pues, en nuestros días, ¿no? O sea, esto son ocultaciones de estrellas dobles hechas con ocultaciones lunares. Hay alguna población por aquí, creo que son como unas 40, de estrellas obtenidas mediante ocultaciones, pero de asteroides, ¿no? Que habría que restar, pero, bueno, contribuye un poco a este último pico, ¿no? Y llama la atención que la inmensa mayoría de esas estrellas no han sido ni siquiera confirmadas, o sea, solo se han observado como dobles esa primera vez, ¿no? Entonces, yo sospecho que hay muchas, especialmente en este sector, que son el sector de los años 30, que no son reales, ¿no? Y en verde pongo la cantidad de estrellas de estas que hemos visto en nuestro programa, ¿no? Que ya digo, son como 60. Entonces tenemos bien caracterizado este grupo, no hemos visto ni una de este grupo primero y hemos visto solo 3 de estos otros grupos. Entonces creo que merece la pena echarle un ojo a unas cuantas estrellas más y cuando lleguemos a un cierto número pues intentar publicar algo, porque creo que las estrellas dobles, aunque no sean resolubles con la técnica de ocultaciones lunares, dejan una traza en el valor de O-C, que es lo que queremos investigar. Y, o sea, que no perdáis de atención la atención sobre estas estrellas que últimamente aparecen bastante en la tabla, ¿no? Y luego también ya sabéis que tenemos el proyecto de ver alguna estrella del catálogo Gaia de estrellas no singulares, no simples, porque hay mucho interés en los creadores del catálogo, que es la gente del catálogo Gaia, en que hagamos este trabajo. Hasta ahora hemos visto 15 y todavía ningún positivo, que creo que también es debido a que son estrellas muy cerradas, ¿no? Pero creo que dejan, en algunos casos, huella clara en el valor de O-C. Y luego, bueno, pues introducir el problema del que nos va a hablar Javier, que es el decalaje en los tiempos de contacto que se obtiene con las mediciones que se hacen con cámaras con rolling shutter. Entonces, luego, bueno, él nos va a hacer una sugerencia, bueno, va a explicar el problema, nos va a hacer una sugerencia para los que tengáis cámara con rolling shutter de medir el tiempo de lectura por fila, porque esta cantidad es crucial a la hora de corregir este efecto y, por tanto, dar una mejor estimación de los tiempos de contacto, ¿no? Y, bueno, esto es el artículo que acaba de publicar en el Journal for Occultation Astronomy, que supongo que él hablará, muchos lo habréis visto, ¿no? El artículo lo habréis leído, es en el que se basa todo lo que va a contar. Y, bueno, sí, no me quiero enrollar, pero simplemente decir que en este tipo de máquinas, esto lo va a contar bien Javier, la lectura de cada fila se hace un tiempo distinto, ¿no? Entonces, la diferencia, el decalaje entre una fila y otra está dada por un
tiempo delta t, que es el readout time, y eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de hacer una fotometría en una zona específica del frame, que es donde nos haya tocado tener la estrella en la ocultación, ¿no? Entonces, esa fotometría va a corresponder, que se hace sobre un conjunto de filas, obviamente, contiguas. Ese tiempo va a corresponder a un tiempo un poco más tardío que el tiempo inicial de la exposición, que puede ser decenas, incluso decenas de milisegundos, por tanto, es algo muy, muy importante, ¿no? Entonces, sobre el valor de OC, eso tiene un impacto y es que el valor de OC, recordar que es la medida entre la distancia del limbo y a la estrella en el momento de la ocultación o el momento en el instante en el que nosotros medimos la ocultación. Entonces, teóricamente debería ser 0, pero claro, la posición de la estrella especialmente no es normalmente la que esperamos que sea. Justo por eso sacamos información posicional de la estrella a partir de valores distintos de 0 de este o menos c, ¿no? Entonces, puede ser negativo o positivo, según tal como lo defino yo. Si la estrella en el momento del contacto está todavía en una inmersión fuera es visible, el O menos c es negativo, y si ya ha entrado es positivo, ¿no? Y en una inmersión, bueno, igual, si la estrella está todavía, o bueno, ha salido ya hace un rato, ¿no? Y si es visible, el O menos c es negativo. O sea, si la estrella se ve, el O menos c es negativo, y si no se ve, es positivo. Esto, insisto, en el tiempo calculado del contacto, pero claro, este tiempo se calcula a partir de los tiempos de cada frame, y si esos hay que corregirlos, pues el tiempo de contacto también va a haber que corregirlo, ¿no? Entonces se puede ver que cuando corregimos el tiempo de contacto, según las especificaciones o características de la cámara y dónde esté situado la estrella en el momento de la ocultación, puede ser uno u otro. Como es un tiempo más tardío, en una inmersión la luna, se ha movido más hacia el este, por tanto, eso va a hacer que los tiempos de los valores de O menos c pues sean más positivos, ¿no? Y en una inmersión es al contrario, ¿no? Entonces, simplemente mirando la distribución de valores de O menos c de estrellas características, estrellas no dobles, claro, estrellas simples cuyas coordenadas y movimientos propios estén bien determinados, creo que es posible detectar este efecto y, por tanto, tiene sentido, obviamente, corregirlo, ¿no? Entonces, por ejemplo, este es un histograma de los valores de O menos c para las 148 contactos de estrellas simples que hemos hecho desde el principio del proyecto, es decir, quitando estrellas dobles, ¿no? Entonces, supone que esas estrellas no son dobles, aunque en realidad podrían serlo sin que nosotros lo supiéramos. Pueden incluso tener movimientos propios inciertos, que es el caso de muchas de ellas, lo cual da lugar a una posición un poco incorrecta. En definitiva, este valor de O menos c, que debería ser 0, muestra una cierta dispersión alrededor del 0, ¿no? Y se ve cómo es más o menos simétrica la distribución. Pero esto es con todas las estrellas y contando con todos los tipos de cámaras que tenemos, ¿no? Que unas son con rolling shutter y otras no. Otras son con obturador global, ¿no? Que obviamente esas no tienen el problema que acabamos de mencionar. Entonces, la cuestión es que si aislamos y hacemos el histograma de los valores de O menos c de todos los contactos que hemos hecho solo con cámaras con rolling shutter, se ve cómo efectivamente el histograma se desplaza hacia donde debe, ¿no? Hacia valores negativos, ¿no? Entonces, esto es lo que globalmente, colectivamente se observa y lo que esperamos poder corregir ocultación a ocultación, contacto a contacto en el futuro cuando tengamos información de cómo se comportan todos los modelos de cámaras que tenemos en el grupo, ¿no? Y bueno, básicamente es esto. Sin embargo, por ejemplo, aislando los contactos hechos con vídeo o con cámaras con global shutter, la distribución es simétrica, ¿no? Entonces, bueno, no me quiero enrollar más y le paso la palabra a Javier para que nos cuente más detalles de todo esto.
Fenomenal. Bueno, pues gracias, Enrique. Bueno, la verdad es que me estáis viendo la presentación, ¿verdad? Sí, si lo puedes maximizar, mejor. Sí, Venga, pues a por ello. Bueno, yo creo que en el contexto de los que estáis aquí, la verdad es que la pregunta es ociosa, es necesario sincronizar. Pero ya que he hecho este experimento, muy rápidamente lo cuento. Eh, Partiendo de un PC en el cual está perfectamente sincronizado, y llamo perfectamente sincronizado a que la deriva medida es de aproximadamente máximo 150 microsegundos respecto a una referencia muy precisa de GPS. Si en ese momento desconectamos la sincronización, bueno, pues hice una serie de medidas, en total 5 medidas. Nos fijamos, por ejemplo, en la última medida y lo que mi PC, que es un PC moderno, potente, en principio, ¿vale? Es decir, no es una anticualla de estas, ha derivado son 100 milisegundos. Es decir, vamos a ver ahora que no es, sincronizar el PC no es el único método de sincronizar, pero indudablemente sincronizar es importantísimo. Es decir, no nos podemos fiar, desde luego, de la referencia de tiempos de un PC no sincronizado, no nos podemos fiar en absoluto. En una hora, 100 milisegundos de deriva. Bueno, la idea es, primero, hacer un pequeño repaso de todas las técnicas de sincronización y además intentar ponderar la bondad o la capacidad de precisión en esa sincronización con un código de claves, intentando simplemente tener una visión más global antes de entrar a explicar este dispositivo de aquí, que es el flasheador basado en un sistema GPS con PPS. Pero antes de eso, ¿qué sistemas tenemos para sincronizar? Bueno, el primero, que además es el FETEN, ¿vale? Lo que pasa es que no todos tenemos ese tipo de cámaras, es cuando la sincronización se hace en la misma cámara, ya sea porque lleva un GPS integrado, como por ejemplo la QHI 174 creo que es, o bien cuando tiene la capacidad de hacer el disparo de la imagen con un trigger externo sincronizado también con un sistema muy preciso. Bueno, este tipo de sistemas, la sincronización se hace en la cámara y cuando la cámara baja al PC ya viene con un timestamp muy preciso que aquí en este código de calores pues lo podemos valorar en pues, 10, 20, 30, 100 microsegundos, es decir, decenas de microsegundos. Este es el sistema que podemos considerar desde luego más preciso. Pero tenemos otros dos sistemas, ¿vale? Uno de ellos, que es el que utilizamos muchos, cuando utilizamos cámaras digitales, porque no todos sirven para todo tipo de cámaras, es la sincronización del PC. En este caso, la cámara no lleva ningún tipo de sincronismo, pero el programa que hay en el PC le va a poner el timestamp cuando recibe la imagen de la cámara. Por lo tanto, si ese PC no lo tenemos bien sincronizado, pues pasa lo que veíamos antes. Es decir, las derivas pueden ser enormes. Entonces, para sincronizar este PC, en principio podemos pensar en estos tres métodos. El que podría ser más preciso es un servidor Stratum 1. Tuvimos ya una reunión, una sesión como esta para explicar cómo funciona y cómo se puede construir ese tipo de servidores Stratum 1. eh, que bueno, que son útiles fundamentalmente si tenemos un observatorio fijo o aunque no sea fijo es de terraza, es decir, que sacamos el telescopio a la terraza, es decir, va a estar al alcance de nuestro router o de nuestra wifi. Esa, digamos que es una solución, no nos ofrece la misma precisión, pero es una precisión que puede estar del orden por debajo del milisegundo, de algunos cientos de milisegundos. También, y esta es una que me consta que usáis muchos de vosotros, es cuando utilizáis un servidor NTP, por ejemplo, Mainber, ¿vale? Pero las comunicaciones del servidor NTP con el mundo exterior y con el cloud son a través de un router. Aquí podemos estar hablando de algunos milisegundos, a lo mejor 5 o 10 milisegundos de precisión. ¿Y después qué ocurre cuando estamos en el campo? En el campo no tenemos un router y por lo tanto podríamos sincronizar NTP con el móvil. Bueno, ahí es donde empiezan las imprecisiones, las indeterminaciones, mejor dicho, porque
realmente los móviles no son, generan una buena referencia de tiempo, ¿vale? Bueno, eso es la segunda técnica, la sincronización basada en el PC. Y después, que es a la que vamos a dedicar un poco más de tiempo, es la sincronización basada en insertar una referencia en la propia grabación que hacemos de la ocultación. Esa grabación puede ser de dos tipos, puede ser luminosa o puede ser, bueno, si tenemos una cámara analógica, aquí pongo este caso, y es que lo que estamos haciendo es superponer el dato que nos da el GPS en el propio vídeo que grabamos. Pero si tenemos una cámara digital, o bien podemos utilizar esta inserción mediante unos flashes de luz, o bien lo podemos hacer mediante una señal de audio sincronizada. La solución de vídeo, de inserción del GPS en un vídeo analógico, si esa señal de GPS es buena, obviamente, pues nos puede dar precisiones buenas, del orden del milisegundo. Y la solución que vamos a contar hoy es cuando utilizamos una inserción de flashes basado en un sistema muy preciso, que es un sistema GPS con PPS, con un pulso por segundo. Y es el que vamos a contar hoy. Después hay otras soluciones, hay aplicaciones en el PC que te hacen ese flasheado en base a tu móvil, pero que yo personalmente no me fío mucho de ellos, porque considero que en general un móvil no está preparado para ser un sistema en tiempo real, ni puedo estar muy seguro de que realmente nos esté dando un dato preciso. Por lo tanto, para mí hay un poco de indeterminación. Bueno, esto es un pequeño panorama, para que repasemos las opciones y para que situemos lo que vamos a hablar hoy, que es el flasheador basado en GPS-BPS, que es una solución que la puedes usar en campo. Quizá en campo es la mejor de las soluciones que puedes usar si tienes una cámara analógica, y la puedes usar también en tu casa o en tu observatorio donde vayas a hacer la observación. Pero en campo es la que resalta como la opción más interesante y más fiable, y podemos estar hablando lo mismo, por debajo del milisegundo de precisión, o al menos o pocos milisegundos como mucho. Bueno, hablamos entonces ya del tema del rolling shooter, que ya lo he anunciado. Casi todas las cámaras CMOS funcionan con rolling shooter. Mientras que los CCD funcionan con Global Shooter, las cámaras tienen este tipo de funcionamiento en el cual, enfrentándolo con el obturador global, el frame, todas las líneas se descargan en el mismo momento, y por lo tanto vemos que aquí hay una verticalidad, es decir, el principio de la línea 1, de la línea esta y de la línea última, todas las líneas se han descargado en el mismo momento. Sin embargo, cuando hablamos de un obturador de tipo persiana, ocurre lo que decía Enrique. La primera línea se descarga cuando se ha iniciado la exposición, pero la línea última se descarga un tiempo después. Y ese tiempo se debe a que entre línea y línea se produce un retraso, porque el proceso interno de la cámara va descargando las líneas una a una. Y por lo tanto, nuestro frame no tiene esta forma, rectangular, tiene esta forma romboidal. ¿Por qué? Porque si estamos hablando de un diagrama de tiempos, la primera línea ha ocurrido efectivamente cuando hemos iniciado la exposición, pero la última línea ha ocurrido en otro momento. De hecho, es curioso, pero la imagen que obtenemos, ninguna línea ha ocurrido en el mismo momento. Estamos representando una historia temporal de lo que ha ocurrido durante nuestra captura. Y eso hay que tenerlo en cuenta. Hay que tenerlo en cuenta porque este tiempo que vamos a llamar lead up time, por ejemplo, es decir, lo que tarda en leer cada línea, si nuestro sensor es grande, si nuestro número de líneas es numeroso, pues vamos a tomar una referencia. Por ejemplo, 50 microsegundos es de tiempo el que tarda en leer una línea para después leer la siguiente. Pues si multiplicamos 50 microsegundos por sensor de 2000 líneas, estamos hablando de 100 milisegundos. Esto realmente estamos hablando de tiempos muy grandes. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, pues aquí volvemos a representar nuestro romboide y vamos a pensar que tenemos la estrella justo en el medio.
cuando nosotros descargamos la imagen y vamos a suponer que nuestro PC está bien sincronizado, por lo tanto, el timestamp que hay marcado en la imagen, si el PC está bien sincronizado, nos podemos fiar de él, dependiendo del método que hemos usado, de los que hemos hablado antes, pues será del orden bueno, pues de lo que sea, ¿vale? Realmente, esta estrella aquí no ocurre cuando dice la imagen que ha ocurrido, sino que ocurre un tiempo retardado. Y ese tiempo retardado se puede calcular como el timestamp más el readout time multiplicado por el número de fila, ¿vale? Y aquí tengo que hacer una precisión, que a veces esto se comete el error. Cuando hablamos del número de fila, hablamos del número de fila física. Es decir, si estamos trabajando con Binin 4, imaginemos que con un Binin 4 hemos escogido un subframe de 200 líneas, por poner un caso. Por lo tanto, nosotros estaríamos en la línea 100, pero como es Binin 4 no estaríamos en la línea 100, estaríamos en la línea 400. Es decir, la línea física, el número de líneas físicos que hay, desde la primera hasta donde nosotros hacemos la ocultación, es el número de líneas que tenemos en nuestro subframe multiplicado por el binning. En este ejemplo que pongo serían 400. Si nuestro read up time es de 50, pues estaríamos introduciendo pues, el tiempo correspondiente, pues según simplemente multiplicando el número de fila física por el read up time. Por lo tanto, el tiempo verdadero en la fila en la que ocurre el suceso, la ocultación, no es el del timestamp, sino que es el del timestamp más esta multiplicación. Y eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces, ¿cuál es el problema? Pues el problema es que los fabricantes no publican ese valor. El read up time es desconocido. O sea, tú te vas a la ficha de esta puede ser mi cámara, que es una ASI 1600, por ejemplo. Vas a la ficha y no te va a decir ese valor. Dices, bueno, da igual. Yo como sé que tiene un sensor de Sony y no sé qué, me voy a la hoja de Sony del fabricante, tampoco te da ese valor. Entonces hay que medirlo. Y la forma de medirlo es muy, muy sencilla. Lo podemos hacer todos con una metodología muy básica, que consiste en enfrentar a nuestra cámara con una lámpara, eh, con una lámpara que no introduzca retardos, es decir, que sea fiel a lo que le está, perdón, la lámpara tiene que estar alimentada a 220 voltios, es decir, puede ser una lámpara LED que tengamos, ahora todas las lámparas suelen ser LED, o sea, cualquier lámpara LED que tengamos cerca de nosotros puede servir, casi mejor si tenemos una lámpara de tipo neón, pero lo que pretendemos es que la luz siga el ciclo de la corriente alterna. Por eso vamos a trabajar a 220, 230 voltios. Por lo tanto, lo importante no es el voltaje, lo importante es que es una luz modulada a 50 Hz. ¿Vale? Si hacemos esto, veremos este patrón de luz. Lo veremos si jugamos un poquito con la exposición. ¿Vale? O sea, que si no ves nada, pues vas bajando la exposición, y en este caso, por ejemplo, con 8 milisegundos se empieza a ver el patrón. Perfecto. Tu objetivo es ver este patrón. No es importante el tiempo de exposición. Por supuesto, no saturar, ¿vale? Pero ya se ve que aquí no hay saturación porque tenemos una modulación. Lo que explicaba antes. Realmente la luz, la corriente alterna no es rectificada como esta, pero sin embargo la luz sí, la luz es rectificada. Por lo tanto, lo que vamos a ver es que entre un ciclo completo de luz son 20 milisegundos, pero entre dos valles o entre dos crestas lo que tenemos son 10 milisegundos. Es decir, una vez que hemos capturado esta imagen, el tiempo que hay entre este máximo y entre este máximo es de 10 milisegundos. Y este es el dato que vamos a utilizar para calcular el readout. Si lo queremos calcular en microsegundos, porque ya veremos que son tiempos muy pequeñitos, cogemos 10 milisegundos, que serán 10.000 microsegundos, lo dividimos entre el número de líneas físicas que hay de aquí a aquí, es decir, con cualquier herramienta que queramos, visualizamos la imagen, nos posicionamos aquí en el máximo, tomamos nota de la fila que es, nos posicionamos aquí, tomamos nota de la fila que es, y la diferencia entre estos dos valores
insisto, multiplicado por el binning, es el número de líneas físicas. Hacemos esta operación y nos dará el readout de nuestra cámara. Entonces, ¿cuál es el plan de trabajo? El plan de trabajo que proponemos es que cada cual, con esta metodología que es muy sencilla, cuando se practique un poquito ya vais a ver fácilmente ese patrón, capturáis esa imagen, analizáis el número de filas físicas y hacéis esa operación, vamos a ser capaces de calcular el readout time de tu cámara CMOS, que casi seguro funciona con obturador de persiana, ¿vale? Pido que por favor guardéis las imágenes, porque este método de medir aquí aproximadamente dónde está el máximo, medir aquí aproximadamente cuál está el máximo, no deja de ser, pues, evidentemente un método aproximado, ¿vale? Entonces, está pendiente hacer un script para que directamente le des la imagen y te calcule bien dónde están los máximos, te promedie entre los entre las distintas crestas y te diga un valor más preciso. Pero bueno, la verdad es que es bastante preciso si se hace a mano. La idea es hacer una base de datos con todos los resultados. Este trabajo ya está iniciado. Aquí veis algún ejemplo, pues, que no sé muy bien, pero por ejemplo, con una ASI 120 son 144 microsegundos, fijaros, 144 microsegundos entre línea y línea. Si tienes 100, si estás en la línea 100, pues ya estamos hablando ahí de una, pues algunas que han dicho ya algunos compañeros. Bueno, esta base de datos existe, pero es una base de datos que de lo que se trata es de completarla. Incluso si ya tenemos esas cámaras medidas, pues es bueno tener varias medidas de otros observadores, pues si alguno ha cometido un error, pues que podamos tener un dato fiable. Si os fijáis, en esta base de datos, la única variante que hay es si trabajas con con distintos modos de lectura, porque eh, independientemente de que estés trabajando, pues hay una serie de parámetros que no influyen. El de binning sí, ¿vale? No en el readout, sino que influyen en la forma de calcular las filas. Pero, por ejemplo, si estás con 8 bits y con 16 bits, pues hay algunas cámaras, por ejemplo, la ASI 2600 que midió Pablo, pues hemos visto que no le influye. Es como está hecho internamente el proceso, no le influye que estés cambiando el modo de lectura, modo 8 bits o modo 16. Pero otras sí, por ejemplo, la ASI 120, el modo de 8 bits son 140 microsegundos y el modo de 16 bits son 70. Por lo tanto, la clave es medirlo con la variante de los distintos modos de lectura que tenga tu cámara. Al final, lo que queremos es consolidar y compartir entre todos los datos y, como decía Enrique, utilizar estos valores cuando ya tengamos una base de datos contrastada, verificada, de suficiente número de cámaras, como para que uno pueda decir, oye, voy a la tabla, yo tengo que escoger este valor que está verificado por varios observadores y es el que tengo que aplicar pues, para conseguir mejorar la precisión de nuestros reportes, que en definitiva es el objetivo. Bueno, y este es el tema del readout y el plan de trabajo. No sé si surge alguna duda o podemos... Yo voy un poco acelerado, porque tengo que irme y media y quería contaros también el tema del dispositivo de flaseo. Pero bueno, si hay alguna pregunta, adelante. Sí, perdona. Claro. Me ha parecido súper interesante, ¿vale? O sea, soy totalmente neófito en el tema, ¿vale? Pero una pregunta, en la tabla, cuando has puesto los datos de los resultados, me he ido fijando en cámaras similares que tienen valores un poco diferentes. Y luego, por otro lado, en el caso de la 620, la de Javier, Sí. es curioso que a 8 bits el tiempo es mucho mayor, o sea, es el doble que a 16 bits, cuando en el resto de cámaras generalmente es al contrario. Igual es un error, igual tienes toda la razón y está invertido, pues mira, lo voy a verificar. Me llama Vale, la atención.
lo voy a verificar. Por eso se trata de que las medidas las repitamos, porque podemos cometer errores, y por eso decía que grabemos las imágenes. Y si nos fijamos aquí, por ejemplo, la cámara ASI, no sé, pues aquí no sé Sí, qué ejemplo poner. 11,9 Rosendo y Claro, Pablo le salen 17. pues eso hay que contrastar, ¿vale? Claro. Y sin embargo, en 16 bits, 26, 23,6 y 21,7. Y 21, que es bastante. Por eso decía que independientemente de que hagamos esa medida, nosotros mismos, sería interesante guardar esas imágenes para poderles pasar ese script que haga las medidas de una forma no tan subjetiva, con dónde veo yo el máximo, ¿vale? Y que ese script haga una curva de luz de una vertical y con esa curva de luz detecte los máximos con toda la precisión que seamos capaces y promedie y tengamos un dato más formal. Y unamos toda la información y después consolidemos datos, ¿vale? Que al final decidimos pues que a lo mejor Rosendo o Pablo, o digo quién, cometió un error. Puede ser. Entonces, por eso es bueno que repitamos todos con nuestras cámaras, que unamos la información, que guardemos las imágenes y que a partir de ahí seamos capaces de crear una base de datos lo más verificada posible con estos tiempos de lectura de línea de todas las cámaras que usamos y de las que usarán otros observadores que se unirán al proyecto. Y entonces no tendrán ni que hacer la prueba. Y diremos, mira, si tu cámara es tal, tenemos verificado que este es un valor correcto, ¿vale? Para, Claro, para que porque apliques la eso se, corrección. se supone que es igual para todos los sensores. Es decir, que no depende de las condiciones ni No de. O sea, depende más que, en principio, de- y salvo que al cabo que este trabajo nos lleve a otras conclusiones, solo depende del modo de lectura, ¿vale? Claro. Podría depender de otros factores, a lo mejor lo descubrimos y sería una información adicional Sí, muy no, por eso, importante. porque a lo mejor incluso puede ser un problema de velocidad de transmisión de información a través del cable o. No, no, por eso, o sea, Por eso es bueno que que todas esas repitamos, variables sería interesante. por eso es muy bueno que repitamos todas estas pruebas. Como Mm. realmente es muy sencillo hacer esto, es decir, es poner una lámpara delante de una lámpara LED. Esta lámpara que yo tengo aquí, que me está iluminando, es una lámpara LED. Yo la pongo delante de una cámara y veo este patrón. Lo veo. Pues a partir de ahí se captura la imagen y se hace la medida y se guarda esa imagen. Y además se repite para el modo de 8 bits y para el modo de 16. Hay cámaras que tienen 5 o 6 modos. Si tienes ganas, lo repites con todos los modos, ¿vale? Permitirme Y un de hecho, comentario. utilizaríamos todos el mismo programa. No creo que sea necesario. Vamos, O yo creo sea, que casi todos si os lo digo usamos por ARCA. estandarizar, a lo mejor, en principio la imagen es lejos, es decir, que el No, no fenómeno debería es ser independiente necesario, de. no debería depender del programa. Pero bueno, yo creo que casi todos usamos ARCAD para este tipo de capturas. Es un programa que en versión gratuita se puede hacer esto perfectamente, Sí, sí, ¿vale? por eso, o sea, que es el O SACAP sea que es accesible para todos y podría ser hacerlo con SARCAD me parece perfecto, ¿vale? Digo, Pero un bueno, comentario sobre esta medición. Yo lo que vi cuando hice esta prueba es que, aunque sobre la pantalla a ojo pueda parecer que estas franjas de luz son más o menos uniformes, no lo son en absoluto. O por lo menos me encontré yo que con la lámpara LED que usé, dos rayas consecutivas, o sea, medías entre la segunda y la tercera te daba una cantidad, entre la tercera y la cuarta te daba otra distinta. O sea, había mucha, o sea, como si la luz que emitiese la lámpara LED fuese un poco irregular. No sé si por la orientación de la lámpara, que a lo mejor no emitía la luz de manera uniforme. Entonces, mi comentario es que si puedes crear ese script que permita calcular una media de todo esto, el resultado será mucho más de fiar que ponerse a mirar a ver cuál es el píxel más brillante dentro de una columna y tal, porque de indudablemente, verdad que era un poco caótico, ¿no? Y además, indudablemente. evidentemente, impensable hacer medias en miles y miles de píxeles que tienes en la pantalla, ¿no? Sí, yo Después, creo que hay que otra, hacer eso, hay otra que cosa hacer que me ese esfuerzo. encontré fue que utilizando un LED, los LEDs, muchos de ellos tienen, o sea, no emiten de forma
digamos, esférica, sino concentrada, porque internamente muchos LEDs ya tienen en el propio plástico, tienen algo de que hace de lupa que concentra la luz en una cierta dirección, ¿no? Entonces, muchos LEDs, o por lo menos los que probé yo, no dan este patrón de rayas que estamos viendo aquí, sino que dan una cosa confusa que no hay rayas ni hay nada, ¿no? Entonces, mi recomendación es usar una lámpara LED que emite de manera más uniforme y aún así no es uniforme del todo. Eso es Mi mi opción preferida es una lámpara de neón, esto sin lugar a dudas, sí, ¿vale? la de neón es, creo, la mejor. Y aún así Es la mejor opción, pero a tampoco falta de emite la de neón, forma uniforme hacia todos los lados. a falta de la neón, lo que dice Rosendo, intentar probar, conseguir este patrón con una lámpara LED. Pero la de neón es la mejor de las opciones. Los que hacemos, por ejemplo, espectroscopía, pues tenemos lámparas de neón, porque somos para calibración. Pero bueno, si no tienes una al alcance o no te la quieres construir, que no deja de ser un pilotito de neón con una resistencia, si cualquiera quiere hacerlo, también le podemos indicar qué tipo de resistencia tiene que poner y es la mejor de las opciones. Pero bueno, como no todo el mundo tiene un soldador y ganas de ponerse a hacer este tipo de inventos, pues probar con la lámpara LED e intentar conseguir un patrón lo más uniforme posible para hacer esta medida. Porque lo que Bueno, luego no se consigue nada es con la lámpara de filamento, y ya eso queda. no sirve para nada, ¿eh? Pero la inercia térmica de filamento hace que no haya estos picos, sino que queda una cosa más o menos llana. Una preguntina, Elías. Claro. Eh, ¿No vale un fluorescente que también tiene el parpadeo típico de la frecuencia? Probablemente Eh, sí. Un tubo fluorescente de los clásicos. ¿Tú qué opinas? Que no sea Entiendo un que LED. sabes, Que no sea más un de fluorescente electrónica que LED. yo. El fluorescente probablemente sí también funcione porque tiene ese efecto que creo de encenderse y apagarse 100 veces por segundo. Mm. Pues perfecto. En el momento en que veáis ese patrón, eso ya es una buena pista de que se puede hacer la prueba y de que puede funcionar. Insisto, como este es un trabajo, el trabajo propuesto es un trabajo colaborativo, bueno, pues todas las medidas aportan, todas las imágenes aportan y después, quiero decir, si tenemos redundancia en las medidas, pues va a ayudar mucho a poder asegurar que los datos son correctos. Bueno, de forma muy rápida, y me vais a perdonar que me ha surgido un problema y no puedo estar todo el tiempo que me gustaría. Antes os he comentado que una de las opciones interesantes en campo en campo o también en casa, da igual, en el observatorio, es utilizar la inserción de unos flashes en en la propia grabación. ¿Vale? Para ello, bueno, pues está este equipo que está inspirado en un equipo fabricado por unos americanos que participan en la IOTA, no recuerdo exactamente quiénes, eh, intentando mejorar su solución, sobre todo incorporando un display y un teclado, pero la filosofía de trabajo es, viendo estos elementos, que es todo lo que se necesita, es un Arduino Uno, un pequeño display, un GPS para Arduino y lo que veis aquí, el LED que vamos a utilizar para inyectar los flashes, una pila, que es también otra mejora respecto a la solución americana para que el sistema sea completamente autónomo, con la idea de, vamos a ver, esto para que os hagáis una idea, todos los elementos están en torno a los 60 euros. Por tanto, desde el punto de vista económico es perfectamente factible, pero recordar que esta es la cantidad, eh, no sé si tengo por aquí, pero creo que el dato aproximadamente estaba 60 euros. Bueno, no lo recuerdo, pero no me equivoco mucho partiendo de este dato. Bueno, entonces, este aparato lo que tiene, en definitiva, es esta serie de elementos, de forma que el GPS le da una señal sincronizada una vez por segundo con una precisión de un microsegundo al Arduino para que esté perfectamente sincronizado y sea capaz de generar
el LED, el flash, con una precisión en torno al microsegundo. Después no vamos a conseguir esa precisión a la hora de procesar los datos por la propia metodología, pero el flash sí que va a estar perfectamente sincronizado. Entonces, dicho esto, vamos a ver básicamente cuál es el funcionamiento. El funcionamiento del sistema, pues es muy sencillo, ¿vale? La idea, como os comentaba, es que esté pensado para fabricárselo uno mismo, aunque después voy a hacer un comentario al respecto. El equipo, pues tiene un cablecito suficientemente largo como para que tú pongas esto cerca del telescopio y pongas este LED. Normalmente, en lugar de poner LED, lo que haces es, como solución práctica, es meterlo dentro de una pelota de ping-pong para que nos dé una LED difusa y por lo tanto sea más fácil que esto entre en el telescopio. Lo que va a hacer es darnos pues, ese flash. El equipo tiene una serie una botonera que nos va a permitir pues, generar un flash en el momento que queramos, independientemente de que quede programado. Va a permitir con estas dos flechas de arriba y abajo navegar entre los menús, salvar nuestra configuración, etc. En definitiva, desde el punto de vista de funcionamiento, una vez que nosotros tenemos programado un evento, lo que nos va a ir mostrando el equipo es una cuenta atrás. Nos va a decir cuántos segundos faltan una vez que esté configurado, ¿vale? Tú, en definitiva, lo que configuras es los parámetros que configuras en el equipo mediante estas funciones de los teclados, que ahora no voy a entrar en detalle. Configuras pues, año, mes, día, hora básicamente es esto, año, mes, día, hora y minuto y segundo del evento. ¿Cuál es el intervalo de captura para que él te avise de cuándo va a ocurrir el evento y cuál es el intervalo antes y después del evento en el que va a insertar un flash con una duración también configurable. Entonces, el equipo, cuando llega a este momento, te dice, quedan tantos segundos para el evento. Tú simplemente ya estás atento. Tú ya has configurado cuándo va a ocurrir. Tú lo colocas delante del telescopio, antes de ese proceso, has hecho una prueba provocando con este botón un flash para que tú veas que no está saturando, que tu imagen lo está recibiendo. Es decir, lo puedes hacer esto pues, una hora antes del evento, haces esa prueba, verificas que está recibiendo bien el flash y después configuras básicamente el evento y esto es para ti. Te avisa aquí que empieza, que empieza el proceso que empieces el proceso de captura. Entonces, en el momento en que ya le das a grabar, cuando falta este intervalo que tú has configurado, va a insertar este flashazo en tu imagen. Fijaros que la captura la estamos haciendo este tiempo antes del evento y este tiempo después del evento. Tú se lo has configurado al equipo, te avisa. Ya, esto empieza. Simplemente esto es para que tú sepas que tienes que dar a activar la grabación en el SARCAP o en la herramienta que tú uses. A partir de aquí te va a avisar cuánto falta para que dé el flash, cuánto falta para que dé el evento y lo mismo la cuenta atrás en sentido contrario. Al final, mediante esta técnica, lo que hemos conseguido es insertar dos flashes. El evento ha ocurrido aquí, ¿vale? Lógicamente, tú has configurado este intervalo para que no se superponga con el evento. Si el evento dura pues un minuto, pues este intervalo lo has puesto de 2 minutos, ¿vale? Y tu tiempo de captura, pues de 5 minutos antes, 5 minutos después. Todos estos parámetros los configuras en función de tu evento. La configuración es muy fácil, muy sencilla con el teclado, porque la verdad es que en lo que se ha invertido más esfuerzo es en intentar que sea esto muy fácil de usar. Y esto lo puedes hacer el día antes, horas antes, cuando tú quieras. Tú haces la configuración. Lo único que tienes que hacer una vez que estás ya aquí en esta fase antes del evento es encender el equipo, poner el LED delante del telescopio y el resto del trabajo lo va a hacer el propio. Al final va a generar estos dos destellos y estos dos destellos, ¿cómo los vamos a utilizar para hacer una corrección del tiempo que trae la propia imagen?
Lo vamos a hacer de la siguiente. Pero hay dos métodos, el método de interpolación y el método del flujo total. Yo voy a explicar el del flujo total, porque es el que más me gusta, que básicamente, yo creo que está aquí representado y se va a entender bien. Imaginemos que nuestro frame dura, pues imaginemos 50 milisegundos y que nosotros hemos puesto como tiempo de flash, pues 150 milisegundos, ¿vale? Entonces, eh, lo que vamos a ver es que este frame, en los frames anteriores no vamos a ver el flash, vamos, pero aquí de repente vemos que en este frame una parte de la imagen, curiosamente, por el efecto persiana, vamos a ver que es una parte de la imagen. Si fuese de tipo obturador global, veríamos que mientras que aquí este frame está oscuro, aquí este frame está semiclaro y aquí este está todo mucho más claro. Pero precisamente por el hecho del rolling, del rolling shutter, veremos que esto hay parte que está iluminada y parte que no está iluminada. Eso no es lo que nos va a importar. Lo que nos va a importar es que nosotros vamos a calcular el total de flujo todos, de todo nuestro flashazo, ¿vale? Es decir, cuántos ADUs hay totales en esta imagen, cuántos ADUs hay en esta imagen, en este frame y en este. Y después lo que vamos a hacer es dividir esta cifra que hemos obtenido. Esto lo podemos hacer, por ejemplo, calculando, no hay que sumar los ADUs de todos los píxeles. Con cualquier utilidad fotométrica, lo que hacemos es que medimos los ADUs medios. Con esto nos vale, ¿vale? De este frame, de este frame, de este frame, de este frame, y esto lo vamos a dividir entre los números, entre la duración de nuestro flash. Esto es un dato que nos da en milisegundos cuántos milisegundos representan un ADU. Después nos vamos a este primer frame, ¿vale? En el cual queremos calcular la distancia que hay entre cuando el programa nos dice que, por la sincronización de nuestro PC, que el frame ha terminado y este punto de aquí. Y para ello lo que hacemos es que los ADUs medios de este frame los dividimos entre este valor que hemos calculado. Por lo tanto, ya tenemos esta distancia. ¿Cuál sería el tiempo calculado para el final de este frame? Pues sería el tiempo conocido, puesto que lo hemos programado, en el cual se inicia el flash, más este valor. ¿Y cuál sería la corrección que tenemos que aplicar? Porque sabéis que cuando hacemos el procesamiento de, de nuestra ocultación, por ejemplo, si utilizamos Tangra, al final te dice, introduce la corrección por delay. Bueno, pues esa corrección que hay que introducir sería esta. Es decir, tendríamos que introducir el tiempo que nos dice nuestro programa que ha terminado este frame, menos este tiempo de aquí, que es el tiempo que nosotros sabemos que es el real correspondiente a este punto. Y esta es la corrección. Igual que lo podemos hacer en este frame, lo podemos hacer también en el último. Aquí estamos corrigiendo el tiempo de fin y aquí estaremos corrigiendo el tiempo de principio. Bueno, todo esto que puede parecer un poco lioso, también esto no lo hemos hablado explícitamente Enrique y yo, pero creo que lo suyo sería, de alguna forma, hacer un programa que sea capaz de automatizar este proceso, de encontrar en nuestra secuencia dónde empieza, cuáles son estos frames que están involucrados en el flash y que sea capaz de hacer estos cálculos de forma automática, ¿vale? Pero si lo queréis hacer de forma manual, si queréis hacer un ejercicio y sobre todo para entender el principio de funcionamiento, pues tenemos que hacer estos cálculos. Si utilizamos el método de interpolación, que es más sencillo, pues básicamente lo que hacemos es que calculamos los ADUs medios de este frame, los ADUs medios de este frame y la proporción corresponde a la fracción de tiempo. Pero bueno, yo entiendo que este procedimiento es un poquito más complejo, pero es más preciso e introduce menos errores. Después hay una serie de consideraciones, pero que no voy a entrar mucho en detalle por dejar al menos unos minutitos de si queréis hacer alguna pregunta. Sí que quiero decir un planteamiento a ver qué os parece. Habrá algunos de vosotros que diga, perfecto, igual que aquí hay un manual de usuario que os
que por supuesto os paso después. Aquí hay un manual de construcción, donde explica cuál es lo que se necesita, cómo funciona, cómo se hace el conexionado, los detalles constructivos, de dónde se ha sacado la caja en internet para imprimirla, etcétera. Bueno, por supuesto, el código está absolutamente disponible para el grupo. Entonces, ¿cuál es el planteamiento? El planteamiento que el que tenga muchas ganas dice, pues mira, yo me lo quiero construir. Perfecto. Pero también es cierto que no todos tenéis el interés y a lo mejor la habilidad, pues para utilizar el soldador, etcétera, etcétera. Entonces, la idea sería intentar ver cuántos de vosotros y los que no están aquí y puedan escuchar la charla después, están interesados en hacer este dispositivo e intentar hacer una fabricación bueno, pues entre los del grupo que tengan más habilidades, pues, por ejemplo, Benito, que creo que se había ofrecido a colaborar, es decir, que no sea una limitación el que diga, vale, yo perfecto, pero no tengo capacidad de hacerme esto yo. Bueno, pues, si no hay esa capacidad, lo que sí que se puede manifestar es el interés en hacer una compra coordinada de los distintos elementos y que surgen 6 observadores que quieren tener este dispositivo, pues se fabrican 6. Ya veremos entre quiénes colaboramos para hacer el montaje, la soldadura y el montaje, pero que se pueda hacer un trabajo coordinado para hacer que el uso de ese tipo de dispositivos pues no esté condicionado a la habilidad de cada uno para construirse. ¿Vale? Y esto es lo que quería contaros. Insisto en pediros perdón por las prisas y por la rapidez. Me hubiese gustado contarlo un pelín más despacio. No sé si tenéis así alguna pregunta rápida. ¿Alguno se animaría a construirlo Javier, o a apuntarse a una construcción de grupo? yo me apunto. Te puedo ayudar a quien le haga falta. Perfecto. De hecho, hay que decir que, bueno, uno de nuestros compañeros que está por aquí, Gonzalo, creo que también se ha hecho uno inspirado en el de los americanos, si no me equivoco. A lo mejor quizá ahora es un poco precipitado, pero en otro momento nos puede contar la experiencia y quizá también se anime a colaborar para construir algún otro si se tercia, ¿no? Si hay interés. Entonces, si hay interés, sería bueno que los que tenéis interés lo comentéis y veamos cuántos equipos interesa, porque siempre es más fácil hacer una compra de los elementos de grupo y hacer la coordinación de la fabricación para los que al final podáis tener interés en el uso de este dispositivo. Sí, los observadores de OLED que estéis interesados, decídmelo a mí, yo se lo paso a Javier. O bueno, tienes ahí puesto el correo, creo también, ¿no, Javier? ¿Lo has puesto? O bueno, Sí, pero yo casi prefiero que, bueno, como queráis. Mi correo no está por aquí, pero lo he puesto yo cuando he enseñado el título del bueno, artículo este, lo tenéis por ahí. que Esto es viene ahí. para que quiera pensárselo un poco y quiera conocer un poquito más lo que he contado de forma tan atropellada. Voy a pasar un PowerPoint con el manual de construcción, que es este de aquí, y voy a pasar otro PowerPoint con el manual de usuario, que es este de aquí, que explica todas las teclas y funcionamiento, y el método de corrección. El método al menos explica uno de los dos. Entonces, con estas dos PowerPoint, ya repasándolos un poquito más despacio, pues quiera pensárselo si le puede considerar que esta es una herramienta útil para mejorar la precisión, sobre todo, insisto, cuando estamos en campo, porque cuando estamos cerca en casa tenemos otras alternativas de sincronización que hemos explicado al principio, pero cuando estamos en campo, francamente, hay muy pocas alternativas que nos den tanta precisión como un método de inserción, en el caso de cámaras digitales, como un método de inserción. Bueno, pues oye, yo os tengo que dejar. Muy bien, gracias. Ya me Gracias, voy. Javier. Venga, gracias a vosotros. Hasta luego. Bueno, pues nada, un poco por recapitular.
Vale, darnos nosotros la información de los que estáis interesados en hacer esto, por un lado. Luego el tema de la medición del readout time, pues quien se quiera medir esta propiedad de su cámara, bueno, que lo haga o que pida ayuda si tiene alguna duda sobre cómo hacerlo. Y vamos aumentando un poco el catálogo, ¿no?, de nuestra base de datos, que yo estoy deseando poder usarla para corregir los contactos, ¿no?, de las ocultaciones que tenemos. Y luego, con respecto a lo que yo os he contado, también me gustaría animaros a que los que estáis activos en la medición de ocultaciones lunares también consideréis hacer ocultaciones de estrellas simples, ¿no?, no solo dobles. Y ya es mucho pedir, si pueden ser también emersiones, alguna emersión también, porque las emersiones, o sea, antes os he comentado que este problema del readout time deja una señal en la distribución de O-Cs, pero es distinta según sean inmersiones y emersiones. Entonces, para estar seguros de que el efecto es importante y está ahí, también hay que mirar las emersiones, de las cuales solo hay, creo, hasta ahora unas 20 o incluso menos. Entonces, bueno, yo tengo la excusa de que tengo una cámara con global shutter. Entonces, aunque bueno, en realidad también lo podría hacer. Lo podría hacer, pero bueno, eso es un poco el... Entonces, con respecto a las estrellas a usar, podéis usar cualquiera de las que os da el generador de eventos que hay colocado en la página web de OLED, ¿no? Podéis generar ahí vuestra lista de estrellas puntuales, de estrellas simples, y elegir las que mejor os convenga y mandarme los resultados. O sea que ocultaciones de estrellas simples son muy bienvenidas en este momento. Jordi ha levantado la mano y quería hacer algún comentario. Sí. Para hacer el cálculo de los rolling shooters, ¿es necesario que esté la imagen enfocada o se puede hacer con la cámara sin óptica? ¿Cómo se debe hacer? Sí, sin óptica. Sin óptica, o sea, no hace falta montarlo en el telescopio, es coger la cámara y sin ninguna óptica se hace. Exacto. Vale, perfecto. Gracias. Sí, yo creo que es importante que no sature. Con lo cual, bueno, pues hay que tapar un poquito la cámara, ¿no? Yo esto lo he hecho dentro de una caja de zapatos y haciendo un agujero, meter un poquito de luz y tal, pero sí, que no sature y es muy sencillo, la verdad. De acuerdo, gracias. Y luego, no sé, Pablo, ¿tú lo hiciste quizá con las medidas con José Luis? Porque José Luis, que bueno, no está aquí porque no pertenece al grupo, pero es de la órbita, ¿no?, de todos nosotros, lo hace de otra manera variando la frecuencia, ¿no? Sí, bueno, pues allí con un generador de funciones para pilotar un LED, un LED, y se podía hacer, pero lo más sencillo para no complicarse, con la lámpara de neón o con un fluorescente también valdría. Vale, lo que pasa es que es más difícil en general, es más voluminoso y demás, menos fácil. Hay otro aspecto que Javier no ha comentado, pero a lo mejor es una trivialidad y yo lo da por sentado correctamente, y es si todo esto depende del ROI, ¿no? De si coges un ROI pequeño o grande, supongo que esto no es... Porque entiendo que el real time es la lectura por fila, pero si tú defines un ROI pequeño, por ejemplo, en tu cámara, la cámara entiendo que empieza a leer desde el primer... Sí, eso lo comprobé. Pero toda la fila, ¿no? Claro, no solo la fila que afecta al ROI que tienes, sino... Eso es. Ya, o sea que en principio sería independiente del ROI, ¿no? Yo hice en las pruebas con la cámara mía, que era una 6600, hice la prueba con varios ROIs distintos y no parecía afectar. Pero con otras cámaras no tengo ni idea de lo que puede pasar. Y tú también, Rosendo, una vez comentaste que puede ser que las cámaras decidan utilizar diferentes tiempos de lectura según ciertas condiciones. ¿Eso tú crees que puede ser así? Podría llegar a ser, pero supongo que eso en alguna cámara muy completa, muy compleja. Lo digo porque mirando las características
de un sensor de imagen con el que estuve yo intentando hacer unas... Tú ya conoces la historia de eso. Un cierto sensor de imagen de los corrientes de CMOS. Sí había la posibilidad de configurar ese chip, ese en concreto, para varios modos de trabajo distintos que habrían significado distintos tiempos de readout. Lo que pasa es que era un tema bastante complicado y para cámaras sencillas, cámaras astronómicas sencillas, no creo que los fabricantes se pongan a hacer ahí un software complicadísimo para configurar ese chip de formas variopintas, a menos que sea una cámara cara. ¿Mm? Ujú. Pero podría ocurrir efectivamente que haya algún fabricante que se lía la manta a la cabeza y diga, quiero exprimir todas las posibilidades que me da este chip y entonces de opciones y variantes de forma de funcionamiento usando estas características que cambian los tiempos de readout. De hecho, la hoja de datos de ese sensor de imagen te ponía la forma de calcular ese readout time, Ujú. según cómo lo configurara. Pero es una configuración, ¿no? Que elige el fabricante o que tú puedes elegir a la hora de configurar, pero no No, es algo que haga la cámara tú no automáticamente tienes, según... tú no tienes acceso directamente a ese chip, sino que el fabricante de la cámara tiene dentro de la cámara algún tipo de procesador que es el que envía, porque eso es a nivel de físico y de electrónica de la más básica dentro de una cámara, ¿no? Hay siempre un procesador que es el que envía una serie de parámetros vía eléctrica, vamos, directamente a ese sensor de imagen y lo configura de un modo o de otro, dentro de las capacidades que tenga cada sensor, que no hay dos iguales. O sea, es todo una jungla de tipos de sensores con características distintas, ¿no? Entonces, si el fabricante quiere sacarle todo el partido posible a ese sensor de imagen, tendrá que acabar configurando el sensor de varias formas y en unas formas el readout time será uno y de otras formas puede ser otro. ¿Quieres decir entonces que dos cámaras de distinta marca con el mismo sensor podrían tener readout times diferentes? Distintos porque el fabricante, el diseñador de la cámara, haya decidido usar ese chip de un modo o de otro. Sí, Ujú. pueden ser diferentes. O sea que al final no queda más remedio que hacer la prueba de cómo se comporta esta cámara y probar un poco si es una cámara que tenga muchas posibilidades de configurar cosas, pues probar a ver si tocando tal cosa me afecta a ese tiempo de readout o no. De acuerdo. Bueno, pues nada, un poco lo dicho. Cualquier incursión que hagáis en este problema, cualquier prueba que queráis hacer con vuestra cámara, si tenéis números o queréis comentar algo, por favor enviar la información y vamos aprendiendo, ¿no? Entre todos de todo esto, con la idea final de, obviamente, de mejorar la precisión de las medidas, ¿no? Y de las reducciones que hacemos de las medidas, ¿no? Esto, Y luego, pues insisto, cualquier ocultación de estrellas simples, aparte de las dobles, es bienvenida. Os insisto también en la medida que podáis colaborar con las estrellas estas OCC y con las de Gaia, que por ahora tenemos poca actividad, pero es un tema creo que es bastante interesante. Y nada, ¿y qué más? Lo del flasher, quien esté también interesado en construirse uno y hacer medidas, pues por favor, contadlo y vamos tirando para adelante, ¿no? Enrique, perdona, una pregunta. Sí, Las estrellas, las OCC, estas están dentro de, vamos, yo es que no las veo, dentro del programa mensual no están, ¿no? sí, sí. Lo que pasa es que no están explícitamente señaladas, Vale, creo. vale. Quizás es algo que tendría que hacer. Están, creo, o sea, si abres sí, no están. Si pinchas en cada estrella, Ajá. que, bueno, te sale un pequeño texto con las Sí. características, entonces ahí te Ah, dice sí, vale, ya veo. si es una estrella de estas o no, ¿no? Ok.
Entonces, Vale, bueno, que quizá, dentro del WDS. Vale. sí, quizá debería, bueno, señalar explícitamente la condición de OCC de cada estrella, Bueno, pero ya sabiendo dónde está, para no darte sí, más o sea, trabajo. se pincha en el numerito del WS y te aparece, ¿no? Es curioso estas estrellas porque al principio, claro, cuando empezamos el programa, pues empezaron a salir escalones, ¿no? En las curvas de luz joder, pues eso es algo que, que te, que te llama mucho la atención, ¿no? Y te da un subidón. Pero sistemáticamente con estas estrellas no hemos obtenido escalones, salvo, ya digo, en 3 de las 60, ¿no? O sea, es una ratio malísima. Es una de cada 20. Y, y entonces, durante unos meses me pareció que estas estrellas no merecían la pena, porque iban a ser muy difíciles. Pero luego me he dado cuenta que a lo mejor se puede elaborar una historia porque sí que creo que las verdaderas dobles de estas, que bueno, yo creo que serán la mayoría, salvo las de la década de los 30, ya digo que probablemente muchas no lo sean, no sean reales, dejan una huella en el O-C. Eso estoy convencido. Entonces, aunque no se vea duplicidad, sí que salen valores de O-C anómalos, ¿no? Porque es así, una estrella, aunque si es doble, aunque no sea resoluble con la técnica a través de la curva de luz, porque pues, están muy juntas, el ruido tal y cual, sin embargo, en el contacto que uno mide sí que sale un valor anómalo de O-C. Porque obviamente la posición de catálogo de la estrella pues no está bien determinada y si es una doble, aunque no se vea como tal, por ejemplo, imaginar una estrella doble binaria donde la compañera no se vea. La estrella A, por ejemplo, se vea muy bien, pero la B sea demasiado débil, o ya que sea una estrella muy débil, muy oscura y no se vea, ¿no? En la curva de luz. Sin embargo, el O-C lo va a recoger, porque si la estrella es binaria, una va a rotar alrededor de la otra, con respecto a la última posición catalogada de la estrella, va a haber un cambio debido al paso del tiempo, ¿no? Y por tanto, debido a la evolución propia de la binaria. Entonces, el O-C va a salir anómalamente alto. Entonces, al menos a nivel de claro, no se puede decir esta estrella es doble porque el O-C es alto. No, eso no se puede decir, pero estadísticamente sí que se pueden separar aquellas que tienen un O-C alto de las que no, de las que lo tienen bajo, ¿no? Entonces, bueno, hay ya digo unas 60 estrellas OC que hemos medido y yo diría que, bueno, tener un poco más de estadística y a lo mejor escribir algo y mandarlo a algún sitio, ¿no? Entre todos los observadores, ¿no? del programa, ¿no? Y decir algo interesante, espero. Enrique, una pregunta. Sí. Supongamos que ahora ya todos tenemos a partir de ese momento registramos para cada observación, pues la posición de la estrella dentro de la foto en el instante que desaparece, con lo cual podemos aplicarle el tiempo de lectura y tal, y calcular un retardo. O sea, a partir de este momento que tengamos todos ya preparado ese método, está claro que hay que hacer eso, añadir al- a la ficha de la observación, pues en qué fila estaba la estrella en el momento de desaparecer. Vale, hasta ahí muy fácil. La pregunta es, eso, yéndonos para atrás en las N observaciones que hemos estado haciendo los tiempos pasados, a menos que hayamos borrado toda la grabación de la observación, se puede calcular de las observaciones ya antiguas, se podría recuperar información suficiente para calcular ese retardo de lectura y luego reprocesar todas esas observaciones. ¿Estás pensando en eso? ¿En Bueno, a ver, para atrás o solo a partir de este momento
No, o sea, esa- he pensado en eso y pienso mucho. Lo que pasa es que, claro, eso implica un esfuerzo por parte del observador ingente y esfuerzo que tú has hecho porque tú me has enviado tu tabla con esas cosas, ¿no? Pero claro, que todo el mundo repase sus anteriores observaciones me da apuro pedírselo, ¿no? Pero el que lo quiera hacer, de luego, yo se lo agradecería mucho. No, en fin, no hago un llamamiento explícito a... No, para el observador es un buen rato de trabajo, pero yo creo que lleva bastante más tiempo el reprocesado, que eso te toca a ti, Ya, pero bueno, eso ¿no? tengo casi todas las partes del pipeline, digamos, de cálculo bastante automatizadas. Pero de todas formas, hay una cosa de la que yo dudo, que no ha habido tiempo de comentarla, pero a lo mejor en una próxima reunión lo podemos hacer, y es, claro, cuando tú coges un ROI, no sé, imaginemos en la imagen full frame, está claro lo que es el eje X, el eje Y, está claro lo que es una fila y una columna, pero si tú coges un ROI y yo qué sé, por ejemplo, lo haces apaisado, como suelen ser los sensores, ¿no? Pero rotado, por ejemplo, 90 grados, lo cual es apaisado pero en vertical, ¿no? El fits que genera el software va a respetar la X y la Y. Eso es una pregunta. O sea, digo, la identificación de lo que es fila y columna está preservada a la hora de pasar a un ROI. Eh, Buena pregunta. Esto seguro que Javier tiene una respuesta. Ahí Sospecho que hay dos, positiva, pero digo, Enrique, ahí hay dos cosas distintas. Una es la definición que hace el que se inventó en el caso de los ficheros FITS. Hablo de los FITS. De los SER no tengo ni idea. En el caso de los FITS, en teoría, la, el, el Naxis 1, o sea, el primer eje, el eje X, es el más largo. por eso lo digo, lo he dicho antes con intención. O sea, si lo haces apaisado en Pero, pero, vertical, pero te fíjate va, una cosa. te va a Fíjate. cambiar, ¿no? Sí, pero digamos, en teoría, un FITS bien hecho debería cumplir esa característica que el que se inventó el formato FITS lo dejó escrito así. Pero eso dentro de la cámara significaría que el fabricante de la cámara, cuando el ROI es más alto que ancho, tiene que intercambiar lo que envía por un eje y lo que envía por otro, que eso ya es una complicación. O sea que Ya. dudo mucho que por el hecho de que tú definas un ROI más alto que ancho, el fabricante de la cámara te cambie lo que va a parar al fichero FITS. Y entonces te va a ocurrir, o se puede hacer la prueba tan simple, con cualquiera lo puede hacer con la cámara que esté usando. Dices, pongo un ROI que tiene 200 de alto y 100 de ancho, por decir algo. A ver qué me sale. Luego, viéndolo con un visor de fichero FITS, si me sale la imagen en esa misma forma o me la tuerce y me la deja apaisada. Que lo dudo que vaya a hacerlo. Mm. Por la complicación que significaría para el fabricante de la cámara hacer ese intercambio. Ya, sí, lo que dices es muy razonable, sí. Pero quién sabe, o sea, la gente, te puedes encontrar que hay un diseñador muy purista y que te lo hace. Mm. Habría que hacer la prueba. Sí, No, no es evidente lo que sea ni que sí ni que no. Y la prueba pues es sí, o sea, lo que dices es cierto. O sea, si junto con los tiempos de contacto o la curva de luz se aporta además la fila donde está la estrella o el centro de la fuente, ¿no? Y el readout time se lee de la tabla o se aporta además por parte del observador, pues eso ya cerraría el círculo. Sí, Jordi, querías decir algo. Sí, yo en la prueba con la ASI 1600, cuando hago espectrometría con el Stellar Analyzer, si lo cojo una paisada así en vertical, que sea como una columna muy vertical, luego cuando la abro sigue siendo vertical, no me la ha rotado en horizontal. A ver, Ajá. ahí se cumple lo que suponía yo de que el fabricante no se puede hacer juegos malabares de última hora Ya, sí. con la imagen, sino que te la planta como lo ha leído. Sí. Sí, sería muy costoso, ¿no? Mover bits. No es costoso, es tiempo de procesado Por que eso, luego sí. reduce las prestaciones de la cámara porque la cantidad de fotos por segundo bajaría. Y eso, Ya. desde el punto de vista comercial del fabricante, pues queda feo.
De acuerdo. Bueno, ¿algo más? ¿Hay alguien que quiera comentar algo más? Si no, cerramos la sesión. Y bueno, pues ya en el futuro esperemos poder convocar con más frecuencia estas reuniones del grupo LED. Y nada, pues a ver si este tiempo que tenemos ahora, ¿no? Por ahí por Cataluña, por un lado lo recibiréis bien, ¿no? Todo este agua, pero bueno, ya como que cansa un poco, ¿no? Sí. No hay manera de poder montar el telescopio y hacer nada. Nada, ¿no? Bueno, pues nada, nos dedicamos a medir real times mientras no podamos sacar el telescopio. Sí, sí. Entonces, damos por terminada la reunión respecto a OLED